Muy buenas tardes, Javier como Miembro y Rogelio Hola, Pano. Ya sabe ¿cómo que siempre que estamos? llegan estamos aquí en la Xorxia y platicando de todo lo que se está registrando en nuestro país. Y bueno, pues sí, el día de hoy vamos a comentar lo que está sucediendo con el INSABI y sobre todo lo que está pasando con los medicamentos en el sector salud. Los medicamentos sobre todo para los niños con cáncer. Platíqueme, ¿cómo ven esta situación? El día de ayer y antier y antes de antier el presidente de la República ha dicho que ya se está solucionando la situación, que ya hay medicamentos. Hoy a las 12:10 en la Ciudad de México, otra manifestación de padres de familia. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo ven la situación? ¿Qué está pasando realmente? Comentaba yo con Rogelio ahorita al entrar. Yo creo que es una cuestión muy sensible. El tema más sensible. La sola muerte de un niño, de una te persona dispara con cáncer, una crisis. te Claro. dispara una crisis. La sola muerte de uno. Sin embargo, hoy vengo con datos de la Secretaría de Salud, en donde a mi parecer, a mi juicio, es una cuestión que están llevando a un nivel mediático tal que creo que se está exagerando el tema. ¿Y por qué lo digo? Ok. 44 millones de mexicanos son menores de 18 años, o sea, entran en la categoría de adolescentes o niños infantiles. De 120 un poco más que somos, 44 millones están en este aspecto. De esos 44 millones, por datos de la Secretaría de Salud, Sí. la mitad no tienen acceso a seguridad social. O sea, tenemos que la mitad de los niños en México no tienen la posibilidad de acudir a un centro de salud. Entonces son datos que pongo en el contexto para los siguientes comentarios que voy a hacer. En México hay 5,000 casos de cáncer infantil al año. Y eso se ha mantenido en los últimos 3 años en el país. 5,000 casos. 5,000 casos por año. Esto se ha mantenido en los últimos 3 años. O sea, estamos hablando de los últimos 2 de Peña Nieto y el primer año de Andrés Manuel. Hablamos de niños desde... De niños de 0 a 17 años. Ok. Jóvenes, bueno, niños de 0 a 9 y jóvenes de 10 a 17 años. Ahora, de estos 5,000 casos de cáncer infantil al año, mueren en México la mitad, lamentablemente. O sea, mueren 2,400, según los registros que tiene el sector salud. El sector salud, el que le llaman RCNA, que es un registro de cáncer en niños y adolescentes. Sí. Ahora, esta cifra no se disparó con Andrés Manuel en su primer año. O sea, sigue siendo el mismo comportamiento estadístico. Perdón que lo lleve yo la estadística, pero creo que es la manera donde le podemos dar seriedad a este tema. Correcta de estar Así diciendo es, las Más cosas, allá claro. de ideología. Más allá de ideología, de partido, de que Andrés claro, Manuel nos caiga gordo. Ustedes saben ¿no? que yo he sido un crítico de Andrés Manuel. Sin embargo, en este caso muy sensible, creo que sí se está mediatizando y está yendo más allá este tema. Insisto, con un solo caso de que no existan medicamentos, creo que es válido Porque también que llama los la padres atención vayan algo, y se Javier, manifiesten, ¿no? Que Es válido. las protestas se concentran solo en la Ciudad de México, al parecer. Al parecer. Al parecer no hemos tenido, hubo aquí en Veracruz. Ahorita pues están, protestas, pero sí falta aquí también, sí hay problemas. Ahora, el desabasto de medicamentos también, hay que decirlo, pues no es un problema nuevo. Ahora, ese desabasto del que tú hablas se está dando ahorita en el tema de los medicamentos para el cáncer. Sin embargo, recordemos que ya hace un año Andrés Manuel ya estaba en el gobierno y esto no hubo esta demanda tan mediática desde hace un año, porque en todo caso este problema hubiese reventado en enero pasado, en diciembre, que Andrés Manuel llega y no, revienta ahorita. Entiendo que sí hay un desajuste en la distribución de estos medicamentos. Eso es lo que voy, hay un problema porque, según tengo entendido, efectivamente la venta de medicamentos la concentraban 3 o 4 grandes empresas que dicen monopolios, pero hay que decir, esto tampoco es algo fuera de lo común en otros países porque son grandes emporios los que se dedican a la venta y a la distribución de los medicamentos. Claro, Entonces, claro. entendemos que aquí hay un problema con los proveedores, con el gobierno, que es el que consume, exactamente, y que está afectando. Y yo no tampoco descarto, sin que yo diga que no hay una responsabilidad del gobierno federal, tampoco descarto ciertas acciones de sabotaje por parte de grandes grupos que se han visto afectados con el cambio en las reglas del juego. Claro. Entonces, creo y que además se viene a juntar con lo del INSABI, ¿no? Con toda esta confusión en la creación del INSABI, estas faltas de reglas de operación, todo ello, bueno, como que ha sido un cóctel para disparar una crisis, porque al final se trata de vidas humanas y peor aún,
de En vidas niños. de niños. Entonces, esto te configura una crisis, que a diferencia de los migrantes, en donde la población migrante, que me parece una vergüenza, siendo Una un aberración. país Es una aberración. de El tema migrantes. de migrantes es una aberración, Claro, lo que está pasando. pero a mí, más allá de lo que pasó en la frontera de México con Guatemala, el hecho de que la población mexicana esté muchas veces a favor de una mano dura hacia los migrantes, cuando que nosotros somos un país expulsor de personas. Y entonces Yo quisiera ver que le digo, hicieran ¿qué los gringos autoridad a los podrá- mexicanos esto que estamos viendo en la frontera sur, que pasara en la frontera norte, que los gringos Yo nos creo hicieran que esto ya se a perdió mexicanos, México toda autoridad todo el país estuviera moral. incendiado, ¿no? Entonces, No hay es autoridad vergonzoso, moral, es yo, muy vergonzoso para ver decir- lo que Pues está es haciendo que la Guardia es Nacional. lo que están en diciendo la frontera sur. precisamente algunas personas. Es el muro del que hablaba Trump, ¿no? Es el muro de Trump construido por Andrés. Exacto, Y no lo exacto. construyó Y en que la lo frontera pagaron los norte. mexicanos. Es Y el lo muro, pagaron los mexicanos. es el muro que realmente los Y mexicanos ojo, construyeron. no se construyó en la frontera norte, se construyó en la frontera sur. Así O es. sea, Trump realmente fue muy hábil. Y hoy por hoy creo que Trump Está parando todo lo que es la entrada. Es que ya no tiene necesidad de muros. En su discursiva, Trump hoy, Pues en, no, su, porque ya tiene una. en su próxima campaña, va a decir, yo cumplí, el muro está Es hecho. que al final hiciste la chamba. Es decir, es un triunfo de manera electoral. Ahora, yo creo que hay todavía muchos asegúnes, tanto en el tema de los medicamentos, que creo que sí. A mí me parece que lo de ayer de responsabilizar al director del hospital, Así es. a otro funcionario del hospital infantil, sin ningún tipo de pruebas, y si hay las pruebas, a ver, antes de lanzar públicamente, es que vuelvo a esas formas, antes de lanzar públicamente, bueno, pues entonces denúncialo, que haya la denuncia con las pruebas suficientes para inculpar. Entonces lo que me parece que también no abona mucho a bajar la tensión, es que el gobierno federal dice, no es mi culpa. La culpa es de 2 que 3 corruptos que andan en los hospitales, y por esos corruptos pueden morir niños. Y fíjate que eso es me injusto parece y es erróneo. Injusto, Te doy y un eso dato. inflama también. Te doy un dato porque eso sí me parece que es un exceso del señor presidente Andrés Manuel. En países de alto ingreso, ejemplo Estados Unidos, el 80% de los casos de cáncer infantil son salvables. En países de alto ingreso, ejemplo Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. En países de bajo ingreso, como el caso de México, se va la tasa al 50 y hacia abajo, al 40%. O sea, si tú como niño te enfermas en México, en un país de bajo ingreso, es un volado Pero que tu además vida se debería- salve. no Y debería eso ser sí es tan alta la tasa de mortalidad. Así es. Y eso sí es porque una- somos un país de ingreso medio. Claro, y eso sí es una responsabilidad del gobierno como tal, tener a un país, y hablo de todos los gobiernos, Claro. de tener a sus países en estos rangos de ingresos, ¿no? Pero mira, Entonces, te voy a decir algo eso que sí yo es responsabilidad de ellos. recuerdo y que lo dijo Salomón Chertorivsky, que fue secretario de Salud con Calderón. Y él sí advirtió del retraso en los procesos de licitación, en los procesos de compra de medicamentos, y sí advirtió de una crisis de abasto de medicamentos, porque hubo retrasos en todos estos procesos. O sea, los procesos llevan aproximadamente 6 meses de retraso. O sea, sí hay una cuestión de responsabilidad, por supuesto, y eso yo creo que la tiene que asumir. También creo que efectivamente hay casos de corrupción. Por supuesto que hay casos de corrupción, por supuesto que había grandes negocios entre las grandes compañías farmacéuticas, directivos de hospitales, directivos del IMSS, directivos del ICE, etcétera. Por supuesto, incluso se señala varios políticos de alto nivel, tanto del PRI como del PAN, que estaban vinculados muy estrechamente a algunas de estas grandes compañías farmacéuticas que dominaban el mercado. Pero responsabilizar, enfocar el peso de la crisis en el director de tu hospital, del hospital infantil. No, es me quitarte parece- un balazo ahorita momentáneamente Claro, de la y eso cabeza, ¿no? también lo que hace es polarizar, o sea, inflamar, e incluso gente de la cuarta transformación. Es decir, yo no dudo también que dentro de las manifestaciones haya gente que esté activando la manifestación. Aventando leña al fuego. Aventando Claro. leña al fuego. Pero lo que no puedes jugar. Y a mí, el presidente, en ese sentido, cuando hace la mención de la policía, sí agredieron a una policía. Por supuesto que la agredieron. No es, bueno, pero
Yo no quiero imaginar si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? No, O sea, Claro. yo creo que nos ponemos en los zapatos, sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean padres de familia, que quieras seguir con el tratamiento de tu hijo y que en los hospitales te digan no No hay hay. medicina. Las tres- La verdad ahí, perdón, Hay tres principales causas por las que los niños están muriendo en México. Y son incapacidad de tener un diagnóstico preciso y oportuno. O sea, ese es yo creo o sea, que estamos ese es llegando una. tarde, o sea, se Esa están es dando una. cuenta Claro. los papás tardíamente que su hijo tiene cáncer, es la primera causa. La segunda es el poco o nulo acceso a los tratamientos, aquí entra el gobierno. Claro. Y la tercera es el abandono del tratamiento, o sea, aquí hablamos de que aún ya determinado la enfermedad y yendo a los tratamientos, es difícil que la gente siga los tratamientos por cuestiones de Económica, zona, cuestiones traslados. económicas. Ajá. Pues porque esas además, tres, lo que tú dices, esos tres. no hay una alternativa para la mayoría de la población. Pero Javier. además también hay otra cosa, el tratamiento, por ejemplo, hay veces que te dan el tratamiento pero de manera tardía, sí es cierto, muchas veces los padres no se dan cuenta que sus hijos están así, pero también de que se dan cuenta y lo llevan al médico, es mucho el tiempo que pasa, Javier, en que les digan definitivamente qué es lo que tiene el niño. Porque pierdes un al tiempo final tenemos precioso un ahí. problema. Y yo creo que tenemos grandes instituciones de orden social, a mí me parece, con todos sus problemas que pueda tener. El Seguro Social es una gran institución Claro. social, tenemos muchas cosas. Es que no hay alternativas para la mayoría de la población, porque la medicina privada se ha encarecido de manera exponencial. Es muy difícil para la mayoría de la población ir hoy a la medicina privada. La medicina privada está Buenísimo. lejos del alcance. Entonces, el tema de la salud es un tema más allá. Quítate todos los temas. Es el tema porque involucras vidas humanas. Entonces, yo... No, imagínate los tratamientos, por ejemplo, ahorita llevar un tratamiento en contra de problemas, por ejemplo, renales, es carísimo para quien no tiene. Para los problemas de, pues ¿cómo se llama? De cáncer, Diabetes. problemas de diabetes, hipertensión arterial. O sea, son medicamentos que tienes que tomar diariamente y que ¿cuánto vienen pagando? ¿4 o 5 mil pesos mensuales? O más más. o menos. Yo te voy a decir, digo, no sé, pero yo, por ejemplo, mi tratamiento ¿Mensual? para la diabetes, yo creo que debe estar como los 5,000 pesos. Por eso te digo, o sea, imagínate, una persona que tiene familia y que Sí, tiene con un los salario, ingresos, no te le da. va a dar para pagar Claro. un tratamiento de esa naturaleza. Les dejo un último dato que investigamos. Ajá. De los 5 estados en México, los 5 estados con mayores casos de cáncer infantil son Durango, Colima, Aguascalientes, Sinaloa y Tabasco. Veracruz no está dentro Veracruz de... no está dentro de. Sin embargo, bueno, es un dato que... Veracruz, yo yo creo que el problema de Veracruz el gran problema de Veracruz es la obesidad. Y la obesidad infantil es sí hay casos, ¿no? Con esto no quiero decir que sí hay No, casos claro, en Veracruz, claro. pero no está dentro de los 5 estados que presentan más, O sea, más ese tipo esos, de... y se dice Y por ejemplo, por qué, y y se fíjate, dice por qué increíblemente Ciudad de México no está. se dice por y es qué, donde está Javier, dando... en donde estas está. en estas Pues poblaciones. habría que investigar, ¿no? ¿Por qué ¿Será Durango? ¿Por qué porque, Colima? sabes ¿Por qué qué, Aguascalientes? Javier, porque mucha gente va a tratar a los niños al Hospital Infantil de México. Que es el- No, pero yo entiendo que este dato que nos dan, Rogelio, toman No, el lugar de origen. de por qué las protestas en México. Sí. Claro. Porque Bueno, hay sí. mucha gente que termina yendo allá. que termina yendo al hospital infantil, que es el gran hospital. Digo, al Y final. tienes un dato ahí que está importante eso del mayor, de qué tipo de cáncer son, ¿verdad? Dentro del cáncer infantil hay otros tipos, o sea, es que Claro. cáncer, ¿no? Y el 48% en los niños Leucemia. es la leucemia. O sea, Sí. de cada dos niños con cáncer, uno es presenta con Y leucemia. que la puede leucemia, ¿no? Que ser es la curable. detectado a tiempo, es Y curable. curable. Claro, Sí. pero el problema es eso, no lo estamos detectando a tiempo, los tratamientos no estamos acudiendo a ellos y cuando lo tenemos los abandonamos. Entonces todo esto lleva Así es. a un cóctel que le está explotando ahorita Andrés Manuel, pero insisto, esto no es ni más ni menos que el año pasado y que hace 2 años. O sea, yo lo tengo que decir porque los datos así lo dicen. Si dentro de un año la estadística nos dice que en México murieron más de 2.500 niños de los 5.000 casos, entonces estaremos ¿qué hablando está pasando? de que evidentemente Aunque fallamos la más de lo que hoy respuesta del estamos gobierno señalando. va a ¿no? ser la misma. Esperemos que no. Va a Esperemos ser la que no. misma. La corrupción y los conservas sabotearon el sistema de salud.
Esperemos que... O sea, y lo de los migrantes me parece grave la imagen de México. Creo que pierde autoridad moral en América Eso Latina. estuvo fuertísimo, lo del gas Fuertísimo, pimienta, y ¿no? creo que hay una voz con mucho... Utilizar gas pimienta y... Sí. Atroz. Yo vi unas imágenes de niños. De los niños tirados. Con No, gas no, no. pimienta. Creo Qué que eso es horror. atroz, eso sí, el presidente tiene... Y creo que la voz de Porfirio Muñoz Ledo está retumbando desde el Congreso de la Unión. Él es la voz desde dentro del poder, desde dentro de la 4T, donde los está llamando a la cordura a su propio partido y al presidente, ¿no? Entonces creo que Porfirio Muñoz Ledo se está convirtiendo hoy por hoy en un ideólogo mexicano. Ya olvidémonos de las cuestiones partidistas, porque él está diciendo... Yo ayer lo estuve escuchando, está diciendo lo que es evidente, ¿no? Oigan, no hagamos eso, no nos comportemos así. Es decir, actuaron bien. A ver, yo creo que el presidente ni siquiera ha visto las imágenes. Pareciera ser. Pues es como lo de Ciro, ¿no? Que dijo, no lo vi en la noche, pero ya me comentaron. Oye, pero entonces, porque hoy me dijo Ebrard que estuvo bien. No sé, hay que recomendar al presidente que prenda su televisión temprano, ¿no? Porque las imágenes son contundentes. Ahí no hay... pensar que a alguien le está metiendo... ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero no, la actitud de la Guardia Nacional como tal, entre hermanos centroamericanos que están por una necesidad, vaya, eso no lo se puede negar. Ahora también, hay que decirlo así, también, no. creo que la situación es muy complicada. Y yo voy al origen. ¿Quién está moviendo esto? A ver, la migración a los siempre migrantes, ha existido. claro. Siempre ha existido y es una migración hormiga, ¿no? Sí. Iban hormiguitas, ¿no? Que ¿Quién cruzaban mueve el estos río, grupos? iban, venían también, ¿no? Ahora, ¿quién organizó estos grupos? ¿Quién organiza estos grupos? ¿Cuál es el interés? Me parece que estaba muy claro. Es que se organiza, Rogelio, desde el momento en que el señor presidente dice que aquí va a haber empleo para ellos, que aquí son bienvenidos. Pero eso fue hace porque más ese fue su discurso hace 6 eso meses. fue más de un año. Pero ya Incluso se había estabilizado y de repente te llega una caravana. A ver, ¿quién es el gran vencedor? El gran vencedor Pues es Donald Trump. Claro. Es decir, tú le creas una crisis también en la frontera sur, le creas una crisis, el gobierno de México te hace la chamba sucia, elogias al gobierno de México y ante tu electorado dices, mira, Yo cumplí. yo Yo estoy haciendo las cosas. hice la chamba y obligué a estos a hacer esa chamba. El trabajo sucio, el trabajo sucio. además, sin fondos estadounidenses, porque lo peor de todo es que ni siquiera hay un plan de Estados Unidos que hagas tú. Va a haber un programa no de puedes ayuda. acusar a ningún policía gringo de haber agredido a un centroamericano. Pero deja de eso, programas de desarrollo. Alguien ayer decía por ahí, 5,000 millones de dólares de inversión en Centroamérica, pueden juntar las grandes potencias, Estados Unidos, incluso México, ser para un programa de desarrollo que evite la migración centroamericana. Incluso No hay. ahorita lo del coronavirus viene a ser también un parteaguas Otro tema. bueno hasta cierto Yo me punto puse a para lo que temblar es el cuando paro, empecé a leer eso, yo me el puse a paro de la temblar. migración, ¿no? Viendo el Porque- tema de salud de México y con el Claro. tema de coronavirus, yo dije, no, Dios mío, ya, ¿qué No, nos con falta? todos estos migrantes, pues a lo mejor también ahorita van a poner unas barreras mucho más fuertes para evitar. Yo creo que por el ese tipo de coronavirus, yo creo situaciones. que el sector salud en México ha reaccionado, Bien. yo creo, bien, ¿no? Claro. Yo creo que al Pues digo, final- no han tenido tampoco que hacer más nada, metieron por ahí un comunicado y dijeron que pues, van a esperar. Digo, no están las condiciones dadas en México del gobierno para hacerle frente a una cuestión así. Claro que Recordemos que ya lo vivimos con el A1H1, Sí, recordarán, hace unos H1N1. años, aquí en Veracruz, todo el mundo con tapabocas y bueno, a nivel Fue nacional, horrible, ¿no? ¿no? Fue una crisis, fue un ¿verdad? caos. Fue una crisis, Aunque ¿no? después ¿quién fue Calderón? Creo que fue Acuerdo Calderón. con quién fue, si con Calderón o Creo con que Peña. fue- Y- a Fox le tocó el SARS. Y, Pues aquí creo fue que con, ¿no te Calderón acuerdas el que fue H1N1? con Fidel Herrera, ¿no? Cuando surgió aquí lo del niño. Ajá. Lo del niño que fue el que Salvador, ¿no? Que hasta hay un de ahí ajá, de De Perote. perote, de de perote. una empacadora de carne, no sé qué cosa. Sí, ahí, que a ¿no? él fue el que le extrajeron para la Que fue- vacuna y todo este que fue rollo. Mira, te voy a decir una cosa. Hay gente que tiene un olfato político y digo, el presidente, de gente como Fidel Herrera tienen un olfato político, una capacidad de narrativa política que es Y impresionante. de reacción para Y aprovechar. te voy a decir otra cosa que también me parece muy grave dentro de todos estos acontecimientos. Me parece que se queda demostrado que los peores augurios se cumplieron y que hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha convertido en un organismo florero. Se desmanteló la comisión, se tenía la crisis en la frontera y pues la titular de la comisión hablando de que corría un chef, de que bajó los sueldos y
cuando No que- vemos acción en este tipo de situaciones pues que se están haciendo, ¿no? me parece también que un órgano con todos sus asegúnes también, y que creo también costaba muy caro, creo que ese tipo de organismos... Hoy se que comprobó fue lo que se fundamental. criticó, ¿no? Sí, claro, Lo claro. que se criticó, que no había ni perfil ni la capacidad de esta persona para estar al frente de esta Y al institución, que era final, muy y al respetable. final te voy a decir una cosa, puedes tener, y eso como una última reflexión acerca de lo que ocurre con el presidente, puedes ser un genio en la narrativa política, y creo que lo es, el presidente tiene una capacidad, pero al final el peso de la realidad se va imponiendo a las palabras, y hoy esas palabras pueden ser un boomerang, porque efectivamente, como tú comentas, hace un año se alentó el ingreso de caravanas. Acuérdate que se escoltó por parte de la Policía Federal a las caravanas hasta la frontera. Se involucraron a gobernadores para que los gobernadores apoyaran a los migrantes en su tránsito por la República. Es decir, las palabras después se te hacen y se te convierten en un boomerang. El presidente Ramírez dijo, es que a los migrantes los engañaron. Sí, y tiene Y razón el entonces presidente, usted los fue engañamos, cómplice del claro. engaño. Los engañamos porque Hace les un dijimos año. que aquí eran bienvenidos, que aquí les íbamos a dar trabajo, e incluso se le dio dinero, 30 millones de dólares a un par de presidentes de Centroamérica, que Pero, no recuerdo a ver, ahora. los presidentes El centroamericanos... Salvador, me parece que El Salvador. A ver, el de Honduras y el de Guatemala. El de se les dio Guatemala dinero. vino la caravana. Se supone que el de Guatemala es el primer paso. O sea, Trump construyó varios muros. Es México y Guatemala. O sea, a Guatemala le tocaba atender esa crisis. ¿Qué dijeron los guatemaltecos? Claro. Pásenle. Yo. Y se lavan las manos. ¿Dónde están esos gobiernos? Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, ¿qué es lo peor? Que no tenemos nuestra política migratoria se transformó a pedido a instancias de los intereses de los Estados Unidos. Y lo que hoy vemos es que no hay una política migratoria en México. Y hoy estamos pagando los costos de esta política migratoria, porque aparte Claro. son costos que se reflejan en seguridad pública. Es decir, toda esta gente que está en la frontera con Guatemala no podía estar en Guanajuato, no podía estar en la montaña de Guerrero, no podían estar ahí. Perdón, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, y se apuntaron muchas cosas a nivel internacional. Fue lo de la frontera, fue el entrenamiento de niños, Ay, sí, qué horror como ver esas ejércitos imágenes, ¿verdad? de las policías comunitarias Wow. de Sí, esas Guerrero. imágenes son brutales. Terribles. Digo, parece ser que estamos en el Líbano, en Medio Sí, Oriente qué o horrible, algo qué de horrible. niños entrenando. Entonces han sido muchas cosas, ¿no? Y entonces, tarde o temprano, tu discurso de son tal, es que el culpable se te va a revertir. Así es. Yo creo que eso fue, ¿no? El culpable creo que somos nosotros. El haber dado dinero a esos presidentes alentó públicamente la posibilidad de que México estaba listo Pero para recibir la a miles y miles y realidad, miles de Javier, migrantes, es que darles trabajo, los darles migrantes dinero. no quieren estar Incluso, en México. incluso se aventaron No, por así ahí se que les pasa, iban a dar claro. seguridad social, iban a tener acceso a la salud. Pero lo que no no me es recuerdo. entender es que los migrantes no quieren estar en México. Los migrantes, a ver, tú te vas a ir, vamos a poner el sentido común. Tú eres una familia hondureña, estamos yendo familias enteras. A ver, ¿cuánto te va? Entonces te van a decir, a ver, yo en México te ofrezco trabajo, te doy una visa de trabajo en México para que trabajes en México y te pones a sembrar arbolitos. A ver, ellos no van por la lana que te dan por sembrar arbolitos, van a los Estados Unidos Al porque sueño quieren americano. mejorar, o Van al sea, no sueño quieren americano. reproducir las mismas condiciones de pobreza en otro país como México. Dicen, bueno, chance en Estados Unidos por lo que me paguen, me alcanza y me sobra para mandar lana. Por favor, entonces, ninguno de los migrantes quiere estar aquí, lo que quiere es irse a los Estados Unidos, la mayoría. Así es. Pues vamos a ver qué sucede con todo esto. Un último comentario ya, Javier. Yo quisiera que la dirigente de Morena, Yetskol Polemski, invitara a todos sus migrantes a que fueran mejor con ella a Cuba, si es que tanto ella defiende e insiste en que es el modelo a seguir de gobierno. Ojalá que ella lo hiciera, ya que no lo va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Roy. Pues me parece, y como una última reflexión, creo que el caso de la fiscal es un caso sumamente delicado. Aquí en La Veracruz. encargada Ajá, de la Fiscalía del Estado. despacho de la Fiscalía, y más allá de su actuación profesional, bueno, pues
sí se configura un conflicto de interés. El parentesco con la jefa. Exactamente. Y eso también me revela que los exámenes de control y confianza, más allá de las capacidades de ella, no estoy juzgando sus capacidades, Claro. los exámenes de control y confianza No están bien hechos. podrían Tener fallas. Están siendo muy benévolos, ¿no? Muy Vulnerables. dejar mucho que desear, vulnerables, porque la realidad es que pese a tener todas las credenciales, pues sí es algo que tendría que considerarse a la hora de designar a una persona, más allá de se conocen o no. Yo creo que al final el desempeño de ella, pues ahí va, ahí la lleva. Digo, me parece también muy de su parte decir, sí, efectivamente, es mi prima y tal, pero no le hace bien a Veracruz. No le hace bien a Veracruz. Oye, Rogelio, Las Palmas de Medellín es un fraccionamiento. Sí. Sí, Las Palmas. Está para acá, para... Las Hasta el río. Palmas es como si En el centro fueras bajo el río, a la la Playa Baja. Riviera, Ah, ok. del lado Es que nos derecho. escribe aquí Juan Paratore García. Dice, colonos, Las Palmas de Medellín, me entero hoy que esta semana robaron 2 casas. Mucho agradeceré, nos informen qué están haciendo al respecto. Sabemos que las autoridades no hacen mucho, pero sugiero ver la posibilidad que en lugar de tener tanto personal en la entrada, se implemente un sistema de seguridad más avanzado. Estamos en manos de la delincuencia. Espero respuesta del administrador de la asociación. Las Palmas es un fraccionamiento Ajá. privado. Ok. Hay seguridad, es como... Zona privada. Es una zona privada. Híjole, es lo que nos O sea, ¿y ocurría- robaron allí entonces nos adentro ocurría- del nos ocurrió a fraccionamiento? nosotros en el fraccionamiento donde nosotros vivimos. Ajá. Hubo, hace un año, ¿no? Una serie de robos al interior del fraccionamiento, y yo hay veces, no sé, yo he pensado, hay veces que es hasta gente misma del interior del fraccionamiento. Y si vemos lo de Palmas, pues es que... Fíjate que hay un modus operandi, un modus operandi muy Ajá. interesante. En otro fraccionamiento ahí en la zona, en Lomas del Sol, Lomas del Mar, me parece, el modus operandi es el mismo vigilante, Ajá. checa que la casa está vacía. Ajá. Su amigo vigilante da un pitazo, luego llega un taxi, le dan acceso al taxista. No Porque me digas. él O sea, se registra, ya hay él se contubernio. registra, sí, él se Pero- registra y el Ok. taxista entra. Y entra hasta la casa que está vacía. Entonces el taxista entra, se mete, muchas casas no tienen portón, se mete, se baja, entran, sacan. Y como hay un contubernio con las acciones, no en todos los casos, claro, pero eso se documentó en Lomas del Sol. Yo vi un video, de hecho, de estas acciones. El taxista salió con el contubernio de la empresa de seguridad privada y vaciaron la casa. entonces ahí es la Pero empresa. en este Claro. caso fue la empresa de seguridad privada la que estaba. En este caso Es que ahí yo creo a Juan Paratore le mandamos un saludo. Y así es. Juan, Saludos. quien primero tiene que rendir cuentas es quien se encarga de la seguridad en Las Palmas. Pues yo me imagino que es esta porque asociación. por Estos Las fraccionamientos Palmas tienen se circuito cumple- cerrado. sí, Ellos deben tener cámaras al acceso. Pues dice ahí Deben de verificar, empezar Claro. por la gente que no se autoriza para entrar, que son taxistas, que son Claro. gente que trabaja, ver a ver quiénes son por los horarios. Quiénes son los que Ahora, entraron. yo he pensado, por ejemplo, tú le puedes rentar a alguien una casa. Sí, claro. Claro. Todo está bien. Pero muchas veces a lo mejor se le olvida a alguien que te devuelvan los tax. Y entonces tú entras al fraccionamiento como si fueras Claro. residente. Claro. Que también, o sea, Ya sin hay, vivir en hay sí, varios, hay varios. aseguros. Por ejemplo, todas las propiedades de la periferia, estos fraccionamientos por lo regular todos están bardeados. Sí, las exacto. casas que están en esta barda perimetral son las más vulnerables porque en esas casas pues, te brincas una barda desde el llano y entras al patio de la casa, no así las casas que están al centro. ¿no? Por así Ahora llamarlo. robar ahí en Las Palmas pues está complicado, la verdad. Es complicado, pero Tiene que haber debe de por lo ciertas regular, complicidades. por regular es gente de mismo dentro que está Debo viendo, imaginar. viendo el Pues, movimiento. yo Pues creo- ojalá y le creo den que una sí. respuesta a Juan Paratore, a quien saludamos con mucho Pues, gusto y gracias por estarnos viendo, Juan. Y por cierto también, ya nada más como último comentario, lo de la cajera, ¿no? Que ya ahora dicen que siempre no tuvo la culpa y que fue un pitazo que dio un falso cuentaviente. Un falso cuentaviente. Un falso Pues dicen que cuentaviente. traen hay veces micrófonos, los tipos estos. Los cuentavientes, los- personas... Yo lo que creo es que ahí las benditas redes sociales sirven para destruir reputaciones, Así Abusar. es. para Así es. abusar y
la chica esta fue sometida a un brutal escrutinio, campaña de descrédito. Híjole, no quisiera estar en sus zapatos, pero lo que hicieron con esta chica, lo que puede parecer todos los que gracioso, hacen esa función, todos los que están haciendo esta función de cajeros en los bancos están expuestos a eso mismo. Claro. Es un trabajo que, vaya, hay que aceptarlo en el momento que firmas. Yo creo que debes estar consciente de que estás yo creo que la en moraleja esa es que, que si vas a hacer un retiro de dinero fuerte, pues busques la protección. ¿Cómo hacerlo? de la seguridad pública, de seguridad pública. Dices, es que no confío en la policía, bueno, pero ya hay un Al responsable. menos, claro. Sí. ¿Quién está haciendo? Sí, Bueno, lo que sí es que si van a un estadio, cuídense de la cámara Kiss. ¿Cómo se llama? ¿Kiss qué? Kiss Cam. Cuídense de la cámara Kiss Cam, no les vaya a resultar como el otro. Eso es mucho en Estados Unidos, en el básquetbol, ¿no? Básquetbol. Y ya ves que le cayeron y dice, es que Estoy muy bueno. me destruyeron la vida. Ay, mi vida, gracias. ¿Para qué andaba de pilluelo? Le destruyeron su vida. Ya no puedo hacer otra cosa. Qué barbaridad, pilluelo. Con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Los veo el lunes en punto de la tarde. Gracias y no me falle. Pillines. Sí, estuvo bueno.